Vamos a orar un momentito y luego entramos en la meditación de la misma. Querido Padre Celestial, te agradecemos por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por la obra espiritual que estás haciendo en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Gracias también por la obra material, la obra física, Señor, que tú estás haciendo aquí en la iglesia. Bendice a todas las personas que han invertido, Señor, dinero, tiempo, fuerzas, Señor, para esta obra que tú tienes acá. En el nombre de Jesús te pedimos bendición para sus vidas. Y ahora te rogamos que nos des la revelación del Espíritu Santo, la sabiduría que viene de lo alto y por supuesto, Señor, la unción fresca que vivifica la palabra escrita. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios para siempre. El tema que esta mañana vamos a desarrollar con la ayuda del Espíritu de Dios tiene dos palabritas nada más, dos palabras. Y son las siguientes: ante todo. Ese es el tema, ante todo. Amén. Esta palabra, hermanos, es muy importante en cualquier idioma en que se diga, ante todo. Sugiere que hay un orden de prioridades y que hay una cosa más importante en ese orden. Y a esa cosa más importante que está en ese orden de prioridades le decimos ante todo, ante todo. Cuando nosotros la usamos, damos a entender que aquello que ponemos ante todo es la cosa más importante a nuestro entender. ¿Es así o no? Sí. Ahora, pues el Señor, hermanos, usa esta palabra 3 veces en las Escrituras. Ante todo. Aparece 3 veces en las Sagradas Escrituras. Y con ello nos da a entender el Señor las cosas que a su parecer deben tener prioridad. Prioridad en nuestra vida. 3 cosas que debemos poner ante todo. Ante todo. Bendito sea el nombre de Dios. Así es de que vamos a hablar sobre esas 3 cosas y yo quiero que abra su corazón y que reciba la instrucción. Y como siempre digo, y perdonen el ser repetitivo, pero esta palabra no es solamente para que la escuchemos, sino para que la pongamos en práctica. Esta palabra es para vivirla, es para practicarla. Bendito sea el Señor. Entonces hablaremos de 3 cosas que Dios quiere que pongamos ante todo. Ante todo, y todo es todo, hermanos. No, esa palabra todo no deja nada al margen, todo es todo. Y hay 3 cosas que debemos poner o hacer ante todo, y por supuesto son cosas que al parecer de Dios son importantísimas. Y Dios quiere que nosotros las consideremos así también. Vamos entonces con la primera. La primera vez que aparece esta frase, ante todo, la tenemos en Proverbios capítulo 4, versículo 7. Leamos lo que dice ese versículo. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría.
y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. El Espíritu Santo, hermanos, a través de David, aconseja a Salomón, y no solamente a Salomón, sino que también nos aconseja a cada hijo de Dios, que ante todo, óigase bien, ante todo adquiramos sabiduría. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué es sabiduría? Según el concepto bíblico, ¿qué es sabiduría? La sabiduría se define como la capacidad, se define como la capacidad de vivir nuestra vida de tal manera que podamos manifestar la naturaleza y el propósito de Dios. Voy a repetir esa definición porque a mí me pareció sumamente importante. Sabiduría es la capacidad de vivir nuestra vida de tal manera que podamos manifestar la naturaleza y el propósito de Dios. ¿De dónde sacamos esa definición? De Efesios capítulo 3, versículo 10, donde dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, óigase bien, dada a conocer, sea manifestada, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Si tenemos la sabiduría de Dios, la podremos dar a conocer, manifestando la naturaleza de Dios y su propósito eterno a los hombres en esta tierra. Y no solo a los hombres en esta tierra, sino, como dice acá, también a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Entonces, esa es la primera definición de lo que es sabiduría. Pero tengo otra aquí. Sabiduría también se define como la habilidad divina para tomar las decisiones correctas. La habilidad divina para tomar las decisiones correctas. Hermanos, Dios, que es la sabiduría, toma las decisiones correctas siempre y en cada situación y soluciona los problemas. Esto nos asegura que los problemas de la vida entonces son resueltos exitosamente por aquellos que están llenos de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios entonces es la habilidad divina para tomar las decisiones correctas. Usted sabe, y yo también, esta vida está llena de decisiones pequeñas y grandes cada día. Cada día nosotros debemos tomar decisiones. Hay algunas decisiones que son sumamente importantes, como por ejemplo, escoger con quién nos vamos a casar. Una decisión que va a afectar por el resto de nuestra vida. La decisión de escoger nuestra pareja. Y estaba escuchando un testimonio anoche acerca de un hombre que tuvo un accidente y bueno, estuvo 90 minutos en el cielo. Pero no voy a contarle lo que él cuenta acerca de esos 90 minutos que estuvo en el cielo, sino lo que me llamó la atención es que fue a causa de un accidente que él tuvo.
Y dice que él salió de su casa y tenía dos opciones para ir a su destino. Y él tomó la decisión de ir por una avenida. Y solo para encontrarse con un tráiler que lo arrolló y que lo mató, realmente lo mató. Pero me puse a pensar cuán importante es una decisión, imagínense, una decisión en la vida. Puede determinar la vida o la muerte. Amén. Entonces, realmente la vida está llena de decisiones pequeñas y grandes, algunas importantes, otras tal vez no mucho, pero hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas. Al pastor Bailey, Dios le reveló que cada decisión correcta que tomara en esta vida produciría el fruto agradable de justicia, paz, gozo y prosperidad para siempre. Es lo que él escribe en el libro Comentarios a los Proverbios que tenemos en el instituto. Él dice que Dios le mostró que cada decisión correcta que tomara en la vida produciría el fruto agradable de justicia, paz, gozo y prosperidad para siempre. Y hermanos, esto no fue solo para él, sino que es para todo aquel que tome las decisiones correctas. Así es de que el versículo que nos ocupa dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Amén. Necesitamos sabiduría para tomar las decisiones correctas. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, una cosa que debemos entender es que la sabiduría no solamente es una virtud, no solamente es un elemento, sino que la sabiduría es una persona. La sabiduría es el Señor Jesucristo mismo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Fíjese, Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces la sabiduría no solamente es una virtud, la sabiduría es una persona, es el Señor Jesucristo mismo. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice, agradó al Padre que en Él habitasen todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, hermanos, ¿qué es la sabiduría? Ya lo hemos definido. ¿Quién es la sabiduría? Ya lo hemos mencionado. Y ante todo, dice la palabra de Dios, adquiere sabiduría. Si usted tiene una lista de cosas que quiere en la vida, en una línea de pensamiento, Dios quiere que usted ponga como prioridad número 1, sabiduría. Si usted recibe la sabiduría, usted va a poder manejar todas las demás cosas que están en esa lista de prioridades, en esa línea de pensamiento. Es importante entonces que obtengamos sabiduría. Ahora, ¿cómo obtenemos sabiduría? Bueno, la sabiduría, hermano, no se puede comprar con oro ni con plata. La sabiduría la da Dios. Como lo dice Proverbios capítulo 2, versículo 6. Vea lo que dice.
Porque Jehová, ¿qué dice? Da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría la da Dios. Esta sabiduría de la cual estamos hablando no se aprende en las escuelas, en los colegios, en los institutos, en las universidades. No, esta sabiduría de la cual estamos hablando la da Dios. Bendito sea su nombre. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 26 dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Entonces, ¿cómo obtenemos la sabiduría? No la podemos encontrar en ningún lugar más que en Dios. Es Dios el que da la sabiduría. Amén. Pero la pregunta sigue en pie: ¿cómo obtenemos la sabiduría? Y yo quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 28, porque en Job 28 encontramos una pregunta y una respuesta acerca de cómo obtenemos sabiduría. Veamos lo que dice el versículo 12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Job se pregunta, él inquiere, ¿ay, dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en el versículo 28. Oiga lo que dice: y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, ¿cómo vamos a obtener sabiduría? La sabiduría viene a través de el temor de Dios. De hecho, Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Entonces, el temor del Señor, dice aquí Job, es la sabiduría. Si tenemos temor de Dios, entonces tendremos sabiduría. ¿Cómo vamos a obtener sabiduría? Bueno, llenando nuestro corazón del temor de Dios. Ahora, el temor de Dios se puede definir como vivir de una manera cautelosa. Así se puede definir el temor de Dios: vivir de una manera cautelosa. Con el temor de Dios nos aseguramos de que todo lo que hacemos sea agradable al Señor, y de que nuestras decisiones en cualquier circunstancia sean conforme a sus deseos y conforme a su voluntad. El temor de Dios, hermanos, es aquella santa reverencia que nos hace estar conscientes de que estamos siempre, óigase bien, siempre delante del Señor, y que no debemos hacer ninguna cosa que lo desagrade. Ese es el temor de Dios. Yo lo veo claramente en la persona de Jesucristo. En el Salmo 16, versículo 8, David, hablando proféticamente acerca de Cristo, o digámoslo de otra manera, el Espíritu de Cristo, hablando a través de David, dice estas palabras. Salmo 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Mire, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué era lo que hacía Cristo? A Jehová he puesto siempre delante de mí. Cristo estaba consciente que en cada momento, cada segundo, minuto, hora, día y semana y mes y año de su vida, amén, Él estaba siempre delante del Padre. Amén.
y él lo reverenciaba y no hacía ninguna cosa que lo desagradara. Así se define el temor de Dios. Por otra parte, Salomón añade a esta definición lo que dice Proverbios 8:13. Vea lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Mire, 5 cosas. El temor de Jehová es aborrecer estas 5 cosas: el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Si tenemos temor de Dios, entonces vamos a tener sabiduría, porque el temor de Dios es la sabiduría. Gloria a Dios. Y recuerde el verso sobre el cual estamos haciendo hincapié: sabiduría ante todo. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Es algo importantísimo para nuestra vida. Sabiduría. Entonces, para adquirir sabiduría debemos caminar en el temor de Dios. Debemos apartarnos del mal y aborrecer todo lo que es desagradable a los ojos de Dios. Pero otra cosa que podemos hacer para obtener sabiduría es caminar con sabios. Caminar con gente sabia, hermanos. Eso lo dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. Allí dice: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, si queremos recibir la sabiduría que viene de Dios, debemos tener cuidado con quién caminamos, con quién nos juntamos. Primera de Corintios 15:33, en la versión Dios habla hoy, dice: no se dejen engañar. Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Entonces, para obtener la sabiduría que viene de lo alto, debemos caminar en el temor de Dios y también debemos caminar con gente sabia. Con gente sabia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Santiago 3:17 dice que esta sabiduría es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos. No tiene parcialidad, es decir, parcialidad se traduce también como no hace acepción de personas. Y no tiene tampoco ninguna hipocresía. Amén. Así es de que, hermanos, caminemos con gente sabia. De esa manera vamos a adquirir sabiduría. El Señor va a hacer fluir su sabiduría a través de hombres y mujeres sabios para que nos la impartan a nosotros. Bendito sea el Señor. Y la tercera manera en la que nosotros podemos recibir sabiduría es pidiéndosela a Dios. Pidiéndosela a Dios. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 5. Allí dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de un lugar a otro. Pidámosle a Dios sabiduría. Supliquémosle al Señor que nos imparta sabiduría. Recuerde, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. La sabiduría es
lo más importante que podemos tener en el reino de Dios, porque la sabiduría no solo es una virtud, es una persona, es el mismo Hijo de Dios. Debemos pedir entonces sabiduría. En Mateo capítulo 7, versos 7 al 11 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y hermanos, en un orden de pensamiento, la sabiduría está a la cabeza de las buenas cosas. La sabiduría es lo principal en una línea de pensamiento. Entonces, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Pidamos al Señor entonces sabiduría. Dicen amén. En Proverbios 8:11 dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Oh, la sabiduría. Proverbios 16:16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Oh, hermanos, la sabiduría es importantísima. Y el Señor nos exhorta esta mañana a que ante todo obtengamos sabiduría. Amén. Proverbios 4, 7 al 9. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Óigase, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cuántos dicen amén? Entonces, busquemos la sabiduría de Dios. Obtengamos la sabiduría de Dios. Consigamos la sabiduría de Dios. Aleluya. Hagámoslo caminando en el temor de Dios. Hagámoslo caminando con gente sabia. Hagámoslo derramando nuestro corazón delante de Dios y pidiéndole: Señor, regálame espíritu de sabiduría. Regálame la unción de sabiduría. Porque con la sabiduría, aleluya, vamos a poder tomar las decisiones correctas en la vida. Porque con la sabiduría de Dios vamos a poder manifestar su naturaleza y su propósito eterno a los hombres. Y no solo a los hombres, sino a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Cuán importante es entonces adquirir sabiduría. Amén. Bueno, eso es el primer ante todo. Ahora vamos con el segundo ante todo. Esto lo encontramos en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como dijimos al principio, esta palabra es muy importante en cualquier idioma en que se diga, en cualquier contexto en el que se encuentre. Ante todo sugiere que hay un orden de prioridades y que hay una cosa más importante en ese orden. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros la usamos, damos a entender que lo que ponemos ante todo es la cosa más importante, a nuestro parecer. Y aquí se nos habla de la oración por todos los hombres en sus diferentes modalidades. Sí, os exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ante todo. Amén. Y bueno, no voy a entrar en detalles sobre estas 4 modalidades de la oración, porque el pastor Ricardo predicó sobre eso el domingo pasado. Y si usted quiere entender a qué se refiere cada una de estas cosas, es decir, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, solo adquiera el sermón del domingo pasado. Así es de que no voy a entrar en eso, porque en lo que quiero enfocarme esta mañana es en la acción y en el ejercicio de orar, amén, por todos los hombres. Ese es el segundo, ante todo. Amén. Esto es algo que también debemos hacer ante todo, hermanos, orar por todos los hombres. Debemos orar por nosotros mismos, debemos orar por nuestra familia, debemos orar por todos los hermanos en la fe y debemos orar por nuestras autoridades, debemos orar por todos los hombres. Ante todo, debemos practicar la oración. Lamentablemente, la oración ha sido la cenicienta de la iglesia, la que nadie quiere, la despreciada, la rechazada. Como individuos, como familias, como congregaciones, incluso como iglesia universal, estamos dispuestos a hacer un montón de cosas para el Señor, pero no queremos orar. ¿Ya? Sí. Llenamos nuestra agenda diaria, semanal, mensual y anual de muchas actividades, pero no queremos orar. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, nos exhorta aquí que ante todo, en otra columna de pensamiento, en otra línea de pensamiento, debemos poner la oración ante todo. Así como en esta primera columna ponemos la sabiduría ante todo, en esta otra columna debemos poner la oración ante todo. Bendito sea el nombre de Dios. Leamos algunos versículos al respecto. Malaquías 1:9 dice: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Esa es una buena razón para orar. Orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Mateo 5, 44 y 45 añade: pero yo os digo, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 26, 41.
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Óigase, orad para que no entréis en tentación. Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Fíjese, debemos ante todo orar por todos los hombres, orar por todas las situaciones, orar por todas las circunstancias, orar por todos los problemas, orar por todas las cosas que nos suceden en la vida para que podamos salir victoriosos. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Segunda Tesalonicenses 3:1 y 2 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Oremos, oremos los unos por los otros, oremos por la familia, oremos por los hermanos, oremos por las autoridades espirituales y gubernamentales. Oremos por todos los hombres, no solo por aquellos que nos hacen bien, sino aún por los que nos hacen mal. Ante todo debemos orar. Bendito sea el Señor. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Gloria a Dios. Entonces la exhortación del Espíritu Santo esta mañana es que ante todo hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Este es un ejercicio, hermanos, que debiéramos hacer antes de cualquier otro. ¿Cuántos dicen amén? Un ejercicio que deberíamos hacer antes de cualquier otro. Si a usted le gusta predicar, antes de predicar, ore. Si le gusta cantar, antes de cantar, ore. Si le gusta dirigir, antes de dirigir, ore. Ante todo, hay que orar. Bendito sea el Señor para siempre. Cristo nos dejó un ejemplo maravilloso sobre este particular. Mateo 14:23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo orando. Cristo. Marcos 6:45 y 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Y entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ante el ejemplo maravilloso de nuestro Salvador, debiéramos nosotros venir ante Él y decirle o pedirle lo mismo que le pidieron sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Porque la oración es sumamente importante. Alabado sea Dios. Los hombres que en su carácter
se han asemejado a Cristo y que han impresionado al mundo con Él han sido los que han pasado tanto tiempo con Dios que este hábito ha llegado a ser una característica notable en sus vidas. Por ejemplo, Juan Wesley, sabe que él pasaba 2 horas diarias en oración. Empezaba a las 4 de la mañana. Una persona que le conoció bien escribió de él: tomaba la oración como su ocupación más importante, y se le veía salir después de sus devocionales con una serenidad en el rostro que casi resplandecía. Claro. Juan Fletcher mojaba las paredes de su cuarto con el aliento de sus oraciones. Algunas veces oraba toda la noche, siempre con gran fervor. Toda su vida fue una vida de oración. Él decía: no me levantaré de mi asiento sin elevar mi corazón a Dios. Y algo interesante, cuando él llamaba a, bueno, no sé si había teléfono, pero cuando él se comunicaba con algún amigo, lo primero que le preguntaba es: disculpe, ¿no lo encuentro orando a usted? Porque si está orando no lo quiero interrumpir. O sea, él tenía metida la oración en su mente, ¿verdad? Y él pensaba que todos oraban como él. De manera que cuando se comunicaba con alguien le preguntaba: disculpe, ¿no está orando? ¿Por qué no quiero interrumpirlo? Amén. Martín Lutero, su experiencia era: si dejo de pasar 2 horas en oración cada mañana, el enemigo obtiene la victoria durante el día. Tengo muchos asuntos que no puedo despachar sin ocupar 3 horas diarias de oración. Imagínense. Joseph Alleine dejaba su lecho a las 4 de la mañana para ocuparse en orar hasta las 8. Se oía que, si oía que algunos artesanos habían comenzado a trabajar antes que él se levantara a orar, él decía: estoy avergonzado, porque estos se han levantado más temprano para servirle a su amo que yo para buscar al mío. Amén. Juan Welch, el santo y precioso predicador escocés, consideraba mal empleado el día si no había dedicado de 8 a 10 horas de él a la oración. Dice que tenía una bata para envolverse en la noche cuando se levantaba a orar, y estaba ahí orando y llorando, y a veces la esposa afligida se levantaba para ver qué estaba pasando y lo quería llevar a la cama, y él decía: no, tengo 3,000 almas a mi responsabilidad y no sé qué están haciendo en este momento, tengo que orar por ellos. Edward Payson desgastó las tarimas donde sus rodillas se apoyaban frecuentemente por largo tiempo. Había un piso de madera y él ocupaba un lugar para orar siempre, y dice que desgastó la madera con sus rodillas. En su biografía se lee su insistencia continua en la oración, cualesquiera que fueran las circunstancias. Es el hecho más notable de su vida, y señala el camino que todo el que quiera igualarle en eminencia a sus oraciones ardientes y perseverantes debe atribuirse en gran parte su éxito enorme y sin interrupciones. Todo el éxito estaba basado en su vida de oración. Hermanos, el segundo ante todo entonces
es que oremos por todos los hombres, que le demos prioridad en nuestra vida a la oración. Debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Repito, comenzando por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por las autoridades, por todo, por todas las personas, por todos los hombres. Bendito sea el Señor, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Muy bien, entonces ya llevamos 2 ante todos. ¿Cuál es el primero? Ante todo, adquiere sabiduría. ¿Cuál es el segundo? Ante todo, hace oración. Hagamos oración, ante todo. Antes de todo. Antes de todo. Hay que orar. Vamos al tercer ante todo entonces. Y ese lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Dice así la escritura: y ante todo, otro ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Una vez más quiero recordar, hermanos, la importancia que tiene esta pequeña frase, ante todo. Es algo que encabeza un orden de prioridades. Es lo más importante en una línea de pensamiento. Ante todo. Aquí dice que ante todo debemos tener entre nosotros ferviente amor. La palabra que se traduce como ferviente en este versículo es ektenes, y significa intencionalmente y con concentración. Fíjese qué interesante. Esto nos muestra que debe haber intención en nuestro corazón y debe haber concentración en nuestra mente para amar a nuestro hermano. Repito, debe haber intención y debe haber enfoque, concentración. Amén. En el amor que le manifestemos a nuestros hermanos. Tenemos que usar nuestra voluntad para ello. Amén. Debemos usar nuestra intención y nuestra concentración para amar a los hermanos. Es lo que significa la palabra ferviente. Ferviente. Ahora, Pedro también nos dice que debemos amarnos. Primera de Pedro 1:22. Debemos amarnos entrañablemente. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Purifiquemos nuestras almas por la obediencia a la verdad, por la palabra y por el Espíritu Santo, para el amor no fingido, y amémonos unos a otros entrañablemente. Esta palabra entrañablemente viene de la misma raíz de la palabra ferviente, porque la palabra entrañable es ektenos, mientras que la palabra ferviente es ektenes, la misma raíz.
Y lo que significa entonces es intensamente, profundamente, fervientemente. Debemos amarnos. Ante todo, debemos amarnos fervientemente. Juan también nos dice que nos amemos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Primero de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor tiene su origen en Dios. Dios es amor. Nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Dios, por lo tanto la naturaleza de Dios, que es amor, debe manifestarse en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Primera de Juan 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Debemos amarnos fervientemente, entrañablemente, porque el amor es de Dios. Dios es el origen del amor. La naturaleza de Dios es amor. Y si nosotros nos amamos, estamos manifestando su naturaleza. Estamos manifestando su carácter. Estamos manifestando los frutos del Espíritu. Amén. Ante todo, hermanos, debemos amarnos. Amarnos los unos a los otros. Para ir concluyendo, Pablo también nos dice que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuántos dicen amén? Muy pobres y amén. A ver, ¿cuántos dicen amén? Amén. Ese está mejor. Gloria a Dios. Entonces, debemos amarnos ante todo. Alabado sea el Señor. Fervientemente, entrañablemente, porque el amor es de Dios, porque el que ama ha cumplido la ley. Pablo nos dice acá que no le debamos nada a nadie. Es decir, que no nos endeudemos. Y bueno, quiero decir una cosa importante como un paréntesis. Hermanos, digámoslo así, la política de Iglesia Cristiana Jesucristo es que no es aconsejable que anden prestando dinero los unos a los otros. Es problemática esa situación. Amén. Así es de que no es bueno andar prestando dinero un hermano a otro hermano. Amén. Cuando a usted vengan solicitándole un préstamo, por favor consúltenlo con sus pastores antes de darlo, porque lo que queremos es proteger a todos y evitar problemas, evitar discordias, evitar incluso que la gente se vaya de la iglesia. Cierro paréntesis. Aquí dice: no debáis a nadie nada, hablando económicamente, financieramente, pero lo que sí dice es: sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Amén. Si amamos a Dios y a nuestro prójimo, habremos cumplido la ley. Orígenes, ese padre de la iglesia, decía: la deuda del amor sigue con nosotros permanentemente y nunca nos deja. Es una deuda que devolvemos todos los días y que debemos siempre. En Mateo 22, 34 al 40 dice:
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así es de que ante todo debemos tener entre nosotros, ¿qué cosa? Ferviente amor. Ferviente amor. Alabado sea el Señor. Porque el amor es de Dios. El que ama ha cumplido la ley. Y sabe, yo estaba pensando con estas tres cabezas, ¿verdad? La sabiduría, la oración y el amor. Ante todo, adquiere sabiduría. Ante todo, haz oración por todos los hombres. Ante todo, tengan ferviente amor. Si nosotros tenemos estos tres, ante todo, funcionando en nuestra vida, creo yo que vamos a ser parte de la compañía de vencedores en este tiempo final. Amén. Esta entonces es una de las muchas triadas que encontramos en la palabra de Dios. Le podemos llamar a la triada del ante todo, ¿verdad? La triada del ante todo. Quiero entonces dejarles este mensaje en sus mentes y corazones. Por favor, ante todo, adquieran sabiduría. Adquieran sabiduría. Por favor, ante todo, hagan oración. Hagan oración. Y por favor, ante todo, amémonos. Amémonos fervientemente. Amén. Estas son tres cosas relevantes en el reino de Dios. Si no tenemos estas tres cosas, creo yo que estamos en una posición miserable. Miserable. Si no tenemos sabiduría, si no hacemos oración y si no tenemos amor, estamos en una posición miserable, digna de lástima. Pero si logramos conseguir sabiduría, si hacemos de la oración un hábito constante, y si tenemos amor ferviente los unos por los otros, llegaremos al final victoriosamente. Que Dios nos bendiga.